Bueno, vamos a continuar con las variables aleatorias discretas. Ya vimos la distribución de probabilidad de la variable aleatoria binomial. Ahora vamos a ver cómo es la variable aleatoria discreta Poisson. Así como en la binomial teníamos el proceso de Bernoulli, acá en la distribución Poisson lo que tenemos es un proceso de Poisson. ¿En qué consiste un experimento de Poisson? Es una variable discreta, también la variable aleatoria de Poisson. Y esta variable también cuenta el número de éxitos. Pero la diferencia con la binomial es que acá el número de éxitos no es en un tamaño de muestra determinado, sino que ese número de éxitos está relacionado a una unidad de oportunidad que se llama, es un término genérico para definir alguna región específica como el número de éxitos por metro cuadrado, el número de manchas que hay en una fruta, el número de frutas defectuosas que hay en un cajón, el número de llamadas telefónicas que entran por minuto, el número de personas que entran a un banco por hora. Entonces, ese tipo de procesos aleatorios o probabilísticos suelen modelarse con lo que se llama una distribución de Poisson. Al igual que la variable aleatoria binomial, el proceso de Poisson tiene que tener ciertas características que nos van a permitir modelarlo de esta forma. Si no tiene estas características, no lo vamos a poder hacer. Entonces, para que una variable de ese tipo, o sea, el conteo de éxitos en una unidad de oportunidad, pueda ser modelada por el proceso de Poisson o tenga una distribución de probabilidades de Poisson, se tienen que cumplir estas propiedades que están enumeradas aquí, estas propiedades, o sea, las propiedades de un proceso de Poisson. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de un proceso de Poisson? Que el número de resultados o los éxitos que ocurren en esa región específica son independientes de lo que ocurre en otra área de oportunidad. O sea, supongamos que tengamos cajones de frutas y nosotros estamos contando la cantidad de frutas infectadas con cancrosis que hay en los cajones. Bueno, para que eso pueda tener un proceso Poisson, el número de frutas con cancrosis en un cajón tiene que ser independiente del número de frutas infectadas en otro cajón. O sea, no puede ser que una unidad de oportunidad esté teniendo influencia sobre otra de ellas. O sea, en cada unidad de oportunidad, o sea, en cada minuto, en cada hora, en cada cajón, en cada metro cuadrado, en cada lata de algo, el proceso tiene que darse en forma independiente. ¿Qué otra característica tiene el proceso de Poisson? Que si la unidad esa de oportunidad es muy pequeña, la probabilidad de ocurrencia de ese fenómeno tiene que ser muy pequeña. Entonces, supongamos que lo que estamos modelando sea la ocurrencia de terremotos, por ejemplo. Entonces, quiere decir que si tomamos la probabilidad de que acá en Tucumán ocurriera un terremoto en una hora determinada, en un día determinado, la probabilidad va a ser muy baja, porque estamos tomando un área de oportunidad muy chiquita. Ahora, si esa área de oportunidad empieza a aumentar, o sea, en vez de un día tomamos un mes, o como unidad tomamos el año, o como unidad tomamos un lustro, o sea, 5 años, va aumentando el área de oportunidad y entonces la probabilidad de ocurrencia también va a ir aumentando. Lo otro que, bueno, esas son las probabilidades, digamos, del proceso Poisson. O sea, las unidades de oportunidad son independientes entre sí y si tomamos una unidad de oportunidad muy pequeña, la probabilidad de ocurrencia de los eventos es muy bajita. Bueno,
¿Cómo se modela este tipo de variable aleatoria? Bueno, no vamos a hacer el trabajo que hicimos en la distribución binomial, en donde la fuimos derivando, haciendo un trabajo artesanal. Acá es bastante más complejo, entonces vamos a ir directamente a los resultados. Pero la idea es la misma, es encontrar una expresión general que nos permita calcular la probabilidad de 0 eventos o éxitos 1, 2, etcétera, en esa área de oportunidad, conociendo los parámetros de la distribución. O sea que esta expresión que tenemos aquí nos va a permitir calcular cuál es la probabilidad de que ocurran 0 éxitos, 1 éxito, 2 éxitos en alguna unidad de tiempo, distancia, área o volumen. Bueno, ¿qué es lo que va variando? X. ¿Y qué es lo que es constante acá? O que tenemos que conocer para poder hacer el cálculo. Es esto, lambda y t. Bueno, esos son los parámetros de la distribución Poisson. Por eso acá nos está diciendo que la probabilidad de un valor de X en una distribución Poisson que tiene parámetros lambda t se calcula de esta forma. O sea, si reemplazamos nosotros, lambda t tiene que ser conocido sí o sí, ponemos los valores de X acá, resolvemos y nos va a dar la probabilidad de 0, de 1, de 2, de 3, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es ese parámetro? Que puede resultar un poco confuso así a simple vista si lo vemos inicialmente. Es lambda t. ¿Qué es lambda? Lambda, lambda indica el número de éxitos o de ocurrencia, la cantidad de ocurrencias de lo que estamos evaluando nosotros. Por ejemplo, el número de plantas enfermas, el número de insectos que hay en una hoja. Y t indica la unidad de oportunidad. La unidad o el área, puede ser un área, puede ser un volumen, puede ser un minuto, lo que a nosotros se nos ocurre. Entonces vamos a ver cómo serían los parámetros con ejemplos, así se entiende esto. Vamos a borrar. Y ahora, bueno, supongamos que nosotros estamos trabajando con una distribución Poisson que tiene dos éxitos o de una ocurrencia de dos eventos, 2 en un minuto. En un minuto. Entonces, lambda va a ser 2 y la unidad de oportunidad va a ser 1 y es lo que va a representar t, o sea, el parámetro mu de esta distribución Poisson, va a ser 2 por 1, o sea, 2. Ahora, ¿cómo sería esto mismo? Vamos a ver acá, vamos a borrar esto. Si nosotros tenemos 2 a ver, vamos a hacerlo más prolijo a esto, 2 éxitos o 2 ocurrencias. Supongamos que esas 2 ocurrencias puedan ser de plantas o frutas que están enfermas de alguna enfermedad que no es bueno para la exportación, por ejemplo, como una cancrosis. 2 plantas enfermas en 2 cajones. En 2 cajones de fruta. Entonces, ¿quién es lambda? Es este 2 que está acá, y como la unidad de oportunidad ya no es 1, sino son 2, este va a ser t.
Por lo tanto, esa distribución de Poisson va a tener un parámetro mu 2 por 2, o sea, va a ser 4. Bueno, y así como trabajamos cuando necesitamos calcular las probabilidades usando la expresión que está ahí arriba. Ya vamos, una vez que borremos esto, para poder usar esta expresión acá. Eso es lo que ingresa ahí, eso que está ahí. Ese es lambda t. Bueno, ese lambda t, ese parámetro, es la esperanza de la distribución. Y esta distribución de probabilidades tiene la peculiaridad de que la esperanza es igual a la varianza. O sea que si yo conozco la esperanza de la distribución, también conozco la varianza de la distribución, porque es exactamente el mismo valor. Bueno, ¿cómo es la forma de la distribución de probabilidad de Poisson? Vamos a agrandar un poquito. Bueno, no puede, ahí. Bueno, si el valor es bajito, de mu, en este caso es 0,1, la distribución es bien asimétrica. Fíjense, si yo sigo el contorno, la distribución es así, es asimétrica positiva. En este caso, mu es igual a 2. Miren cómo va teniendo cola, pero la cola es más chica. Y en este caso, en donde mu es igual a 5, ven, la distribución se empieza a hacer simétrica. O sea que a medida que el valor de mu va aumentando, la distribución, la forma de la distribución va tendiendo a la simetría. O sea, cuanto más cerca de 0 estamos, más asimétrica es la distribución. La formulita o la expresión matemática, esta que hemos visto acá, no la vamos a usar nosotros para calcular las distribuciones, las probabilidades de Poisson. Al igual que en el caso de la distribución binomial, tenemos una tabla de probabilidades de Poisson. Esta es la tabla, ahí está, y sigue la tabla. Es más chica la tabla que la distribución binomial. ¿Por qué? Porque tiene un solo parámetro, el parámetro mu. O sea, lo que está aquí es ese lambda por t que acabamos de ver. O sea, lo que está tabulado ahí en las columnas es el valor del lambda por t, que eso es mu, el parámetro de la distribución. Entonces aquí entramos por lambda, y lo que hay en cada fila es igual que en la distribución binomial. O sea, son las sumas de probabilidades de Poisson lo que tenemos ahí. Entonces veamos un ejemplo para que entendamos cómo funciona la tabla. Entonces, si tenemos una distribución Poisson con mu 0,4, entonces yo voy a ir a la tabla y vamos a ingresar por la columna en donde está la suma de probabilidades. Esa suma de probabilidades, ¿qué es? Es la f grande de x, o sea, es la suma hasta un valor de x, que es lo mismo que decir la probabilidad de que x sea menor o igual que algún valor de x. O sea, el primer valor, ese que está ahí, esa es la probabilidad de que x sea igual a 0. El que está acá, esa es la probabilidad de que x sea 0 más la probabilidad de que x sea 1. Este que sigue aquí es la probabilidad de x0 más x1 más x2, y así sucesivamente, hasta llegar a 1, por supuesto, en que ahí ingresa completo el espacio muestral, entonces la suma es 1. Bueno, entonces lo que está en esa tabla es la probabilidad de que x sea menor o igual que x.
Entonces, si nosotros queremos calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 2, es lo que estamos viendo acá en el primer ejemplo, esa es la función de distribución acumulada hasta 2. Eso directamente es lo que está en la tabla. Entonces, ¿cómo hacemos para sacarla esa? Entramos por 2, venimos aquí a mo04 y ese que está ahí es el valor, 0,9921. O sea, ¿qué es eso que está ahí? Entonces, esta es la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2. Vuelvo a pedir disculpas por la letra espantosa, pero estoy escribiendo con un mouse porque yo no tengo un equipo con lápiz óptico ni con pantalla táctil. Bueno, entonces ese valor es la suma hasta 2. Vamos a borrar un poquito acá para que esto quede un poco más prolijo. Y seguimos con otro ejemplo. Bueno, ¿cómo calculamos la probabilidad de x igual a 2? Bueno, es igual que lo que vimos en binomial. La probabilidad de x igual a 2, como vimos en binomial, vimos una reglita que la probabilidad de un valor puntual se calcula como la acumulada hasta ese valor menos la acumulada hasta el valor anterior. O sea que si queremos la probabilidad de x igual a 2, va a ser la acumulada hasta 2, que está aquí, menos la acumulada hasta 1, que está acá. Entonces hacemos esa resta y lo que queda ahí es la probabilidad de que x tome exactamente el valor 2. Ahora, el último punto que nos pide, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2. O sea, ¿qué nos está pidiendo? La suma de la probabilidad de x igual a 3, más la de 4, más la de 5, más la de 6. O sea, hasta el final. Bueno, usando el mismo concepto que vimos en distribución binomial, ¿cómo podemos hacer ese cálculo? Bueno, de la siguiente manera. Entonces, si nosotros consideramos esto, que va desde 0 hasta el final, que en este caso es 6, todo esto vale 1, o sea, la suma de todas las probabilidades vale 1. Pero yo no quiero todo eso, yo quiero desde 2, yo quiero acá, desde el valor x igual a 2, vamos a marcar acá, yo quiero desde 2 hasta ahí. Eso es lo que yo quiero, pero eso no es lo que da la tabla. Entonces, si yo necesito de 2 a 1, al total, que vale 1, le voy a restar este pedacito que hay acá. Perdón, acá me he equivocado. Ya lo arreglamos. Lo que me está pidiendo es desde mayor o igual que 2, o sea, de 2 en adelante es lo que me está pidiendo. Este sería el 1, acá estaría el 2. Entonces lo que me está pidiendo es de 2 hasta el final. Entonces, si yo le resto al total, que es 1, le resto la suma hasta 1, lo que me va a quedar es este tramo que está aquí, que va desde 2 hasta el final que hay. Haciendo la resta, que es lo que está acá,
me dice que la suma de 2 hasta 6 es 0,0616. ¿Cómo van a diferenciar ustedes si un enunciado es de la variable aleatoria binomial o es de variable aleatoria Poisson? Bueno, nosotros no le vamos a decir esto es Poisson o esto es binomial. Ustedes tienen que reconocer basado en cómo es el enunciado. Entonces, si es binomial y le pedimos que calculen las probabilidades binomiales, lo que ustedes tienen que buscar en el enunciado del ejercicio es un tamaño de muestra y un número de éxitos. Y probablemente van a tener que buscar también o calcular una probabilidad asociada al éxito. Ahora, si el problema es de la distribución Poisson, les va a dar un número de éxitos, pero no va a haber un tamaño de muestra. Les va a decir que el número de éxitos está en una lata, en un cajón, en una hoja, en un metro, en un minuto, en una hora, en un mes. Siempre hay alguna medida que nos indica un área de oportunidad. Es el número de éxitos que ocurren en esa unidad de área, volumen, tiempo. Cuando el caso sea ese, entonces van a tener que calcular el valor de mu e ir a la tabla, y la tabla se usa exactamente igual que en la distribución binomial. Bueno, con esto terminamos la clase de distribución Poisson.